Y Sí, adelante, adelante. nada más una pregunta con relación al principio número 10. ¿Cuál sería el argumento de racionalidad para que yo diga que Dios conoce mis pensamientos? Ok, ¿cuál sería el argumento? El argumento tendríamos que concatenarlo desde el principio uno, 2 y 3 de los que se han expuesto en este curso con base a lo que expone Maimónides. ¿Qué quiere decir esto? Primero que el principio número uno habla de la existencia de un Dios y este principio argumenta la existencia del Dios a través de la observación del funcionamiento de este mundo, comprobando a través de algunas derivaciones lógicas el que el mundo requiere de un funcionamiento, requiere que de alguien le haya dado un funcionamiento inicial, que así como no existe una máquina de movimiento perpetuo que se ponga a trabajar por sí sola, sino que requiere de un impulso externo para poder trabajar. De la misma manera, el mundo debió de tener un impulso ajeno a su propia existencia para poder iniciar, ¿no? Esta perspectiva en el principio número uno nos hace conocer que existe un todo ordenador, no solamente un todo creador, sino un todo ordenador. Y este todo ordenador no se encuentra limitado por la materia. Quiere decir esto, que cuando él creó el mundo, no es que creó el mundo sobre ya la línea tiempo y espacio, sino que él creó primero el tiempo y el espacio para después desarrollar todo el mundo físico, todo el mundo material, entendiendo materia desde la manzana que yo tengo aquí hasta los astros, las galaxias, las estrellas, lo inconmensurable que es el universo. ¿De acuerdo? Entonces, este ser, esta fuerza inicial, este creador al cual hemos denominado Dios, es creador, conductor, sostenedor y ordenador del mundo. Por lo tanto, no hay nada que se encuentre fuera de él, porque si hubiera algo que fuera externo a él, implicaría que este entonces tiene un límite y debe de ser creación y no creador. ¿Por qué? Porque alguien debe de haberlo creado, ¿no? Alguien, si algo tiene un límite, algo no, algo debió de haberlo creado, él también forma parte de un espacio-tiempo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, desde la perspectiva del judaísmo, del monoteísmo de la Torah, explica que Dios es creador, conductor, ordenador, sin límite de tiempo y espacio, por lo tanto, no hay algo que se encuentre fuera de él. Nosotros estamos dentro de él. Todo el mundo se encuentra dentro del creador, dentro de Dios, ¿sí? Entonces, ante este análisis o ante estas premisas, entendemos que no hay cosa que suceda en este mundo que no sea del conocimiento del Creador, porque todo lo que acontece, acontece por su plena voluntad, por su plena existencia, porque Él mantiene y sostiene y dirige al mundo. Y no está este conocimiento condicionado como el conocimiento del hombre, que es externo a Él. El conocimiento del hombre se encuentra externo a él y toma y lo adquiere, así como yo, por medio de mis sentidos, puedo conocer que la manzana es verde y que puedo probarla y voy a saber si está dulce o está ácida. Este conocimiento lo adquiero por fuera de mí, ¿sí? Lo adquiero por medio de los sentidos. En el caso del creador no es así. El conocimiento y el creador es uno, porque no hay nada fuera del creador. Es decir, si nosotros pudiéramos señalar ¿en dónde está el conocimiento? Platón y Sócrates decían que estaba en un mundo que no era este mundo, llamado el Topos Uranus, ¿no? Un mundo perfecto, un mundo platónico, en donde habitaba el saber, y es donde habitaba la esencia del ser, y donde habitaba la sustancia primigenia, ¿no? Donde habitaba el origen de la materia. Ese era el Topos Uranus, de donde provenía el conocimiento. El monoteísmo de la Torah no propone eso. El monoteísmo de la Torah dice que el conocimiento y Dios es uno. Por lo tanto, Él conoce al al ser todo, al ser esta fuerza creadora completa, ¿sí? Por lo tanto, lo que acontece en el mundo es de conocimiento de Dios, ¿sí?
Y total. no es, y no es como lo que argumentaba Aristóteles, que decía que si Dios, que el hombre en realidad no tenía libre albedrío, porque si Dios conoce lo que el ser humano va a hacer, entonces en realidad el hombre no tiene la capacidad de elegir, porque si el hombre hiciera lo contrario, implicaría que Dios no lo sabe todo, ¿no? Entonces, ahí entraba en esa dicotomía. Sin embargo, Maimónides explica que el error de Aristóteles es creer que el conocimiento de Dios y Dios se revela o sucede como el conocimiento se le presenta al hombre, externo a él. Y la realidad es que el conocimiento y Dios son uno mismo, ¿de acuerdo? Y por lo tanto es de que con esta concatenación de pensamientos podemos deducir que lo que a mí me acontece en el pensamiento es algo que Dios ya lo conoce, ¿sí? Ya sabe lo que estoy pensando, ¿no? Y no porque no tenga, y es lo que vamos a explorar en este momento, eso condiciona mi capacidad de elegir. Esa sería una de las preguntas que tendríamos que venir a dilucidar en este próximo principio. No sé si Ok. quedó claro. Sí, muy bien, gracias. Perfecto. Muy bien, bueno, pues entonces vamos a comenzar la clase del día de hoy. Como siempre es un gusto el poder estar con ustedes en esta sala en la cual la Fundación Orajay nos permite tener para poder estudiar este curso que son los 13 principios de fe del monoteísmo según Maimónides, esta codificación de 13 bases, pilares de la fe monoteísta que permite a aquellas personas que se encuentran interesadas en el judaísmo, en las enseñanzas toránicas, en todo lo que tiene que ver con el mundo judío, a conectarse y a vincularse de manera apropiada con lo que es el conocimiento de Dios. Y no solamente aquellas personas que se encuentran interesadas en el judaísmo, sino también aquellas personas que en su momento o en este momento se sienten atraídas por un conocer, por un saber superior, por conectar con una enseñanza, con algo que le brinde sentido y significado a su existencia y que de alguna manera no se sienten satisfechas con el conocimiento que tienen actualmente. Este curso permite observar el mundo desde la perspectiva del judaísmo, el cual nos ofrece una explicación a ciertas cosas, a ciertos conceptos que en otros sistemas religiosos como el cristianismo, el catolicismo, se han malinterpretado o se han aprendido de una manera equivocada, se han trastocado de la fuente de lo que es el judaísmo y que ahora pues tenemos la oportunidad desde las fuentes del mismo judaísmo del poder observarlas, el poder estudiarlas, el poder conocerlas y el poder interiorizarlas. En esta clase vamos a iniciar el principio número 11. Hoy vamos a iniciar ya el principio número 11. Estamos entrando a la recta final de este curso. Ya estamos por concluir este curso de los 13 principios de fe, que gracias al Eterno nos permitió hacer y que en este camino hemos visto cómo personas se han incorporado y nos ha agradado el que hayan formado parte de esta sala. Saludo a todas las personas que también han seguido este curso a través del canal de YouTube de la Fundación, a todas esas personas que nos observan, que ven nuestro canal. Los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros si desean formar parte de nuestro centro de estudios directamente por nuestros grupos de WhatsApp y estar dentro de esta sala en la que actualmente muchas personas se encuentran presentes compartiendo el estudio en tiempo real. Pónganse en contacto con nosotros, vamos a dejar el teléfono de contacto en la descripción de este video. Muy bien, ahora vamos a empezar con la clase del día de hoy y dice que yo tengo la convicción certera de que el Creador, bendito sea su nombre, recompensa a quienes observan sus mandamientos y sanciona a aquellos que los transgreden. Yo tengo la convicción certera de que el Creador, bendito sea su nombre, recompensa a quienes observan sus mandamientos y sanciona a aquellos que los transgreden. De manera general, pues parecería que el principio está muy claro, sin profundizar ni entrar a temas complicados. Podríamos decir, bueno, pues el que hace lo que Dios dice le va bien, el que no hace lo que Dios dice le va mal, ¿no? Ya, está, listo, sin bronca.
Está claro, Israel, sigue. ¿Cuál es la novedad? ¿Cuál es lo complicado que nos vienes diciendo? Que vamos a tener que quebrarnos el coco, ¿cuál? Ya lo dijiste, ahí está. Haces lo que Dios te dice, te va chido. No haces lo que Dios te dice, te va mal. Se acabó el tema. Pero este tema es todavía mucho más complicado de lo que a simple vista puede parecer. ¿Por qué? Pues porque justamente en este curso en particular nos gusta complicarnos la vida y nos gusta complicarnos con el objetivo de poder llegar a un conocimiento más allá de lo evidente, que era nuestro querido amigo Leonó con su espada del augurio. Queremos ver más allá de lo evidente, más allá de lo que el simple texto nos puede exponer y que ahora, bueno, deseamos conocer a profundidad y poder interiorizarlo, así como hemos interiorizado los 10 principios anteriores que nos han permitido conocer con mayor profundidad, pero principalmente con mayor convicción, la existencia del Creador en un nivel totalmente distinto al que podríamos o el que habíamos conocido hasta el momento. Hoy vamos a hablar de un tema que es bastante espinoso, como lo decía yo hace un momento en la introducción, que es controversial, que nos va a generar muchas preguntas y que las vamos a abrir de manera introductoria con la finalidad de abrir el debate, pero con el objetivo final de, con ayuda del cielo, poder dilucidar cada una de estas dudas y poder aterrizarlas con una respuesta contundente que el mismo judaísmo nos brinda a través de las enseñanzas de sus sabios. ¿De acuerdo? Este principio encierra de manera precisa la idea de lo que es la recompensa y sanción. Este principio encierra la idea de que Dios castiga y recompensa a los hombres, ¿no? Como ya lo habíamos dicho, esta parte de los 13 principios que estamos abordando está abordando este sistema de recompensa y sanción. El principio de la clase pasada que vimos habla sobre el conocimiento de Dios y que ahorita ya dábamos la explicación de que justamente Dios conoce los pensamientos del hombre, pero la idea es saber para qué Dios conoce los pensamientos del hombre. O sea, ok, ya conocemos que Dios los conoce y ahorita, hace un momento, explicamos el cómo es que los conoce, ¿no? Y cómo el conocimiento de Dios es distinto al conocimiento del hombre. Ok, esa parte quedó clara de manera general, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero bueno, ¿para qué esto es así? ¿Es mera casualidad? ¿Hay una razón en particular por la que las cosas son así? ¿Tiene un objetivo de que esto sea así? ¿O solamente es una obra del destino? ¿Es una obra de la coincidencia? La realidad es de que en este momento vamos a abrir este estudio para poder conocer primero varios aspectos de lo que es este sistema de recompensa y sanción. Este principio nos enseña que Dios castiga y recompensa a los hombres. Pero ¿por qué castiga y por qué recompensa? ¿Qué castiga y qué recompensa? Además, no es tan sencillo como agarrar y decir que Dios castiga y recompensa a las personas que hacen su voluntad o no. ¿Por qué? Porque en el mundo nosotros observamos muchas cosas que a nuestros ojos podrían parecer injustas, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros no hemos visto a aquella persona que diga, ojo, es que esta persona le va tan mal, pero no es mala persona, ¿no? ¿Por qué le va mal a esta persona? ¿Y por qué a los malvados, por qué a los delincuentes, por qué a los que buscan hacer el mal prospera? ¿Por qué parecería que todo se les da en bandeja de plata? ¿Por qué todo es bueno? ¿Por qué todo es apropiado? ¿Por qué todo es, parecería que para ellos es viento en popa, pero para las personas que son buenas, muchas veces les va muy mal, ¿no? ¿Por qué vemos que pasan las cosas malas en el mundo también? Podríamos hacernos esta pregunta. Porque si Dios recompensa y sanciona, entonces, ¿por qué no sanciona el mal? ¿Y por qué no vemos que premia el bien? ¿Por qué suceden tantas cosas injustas en el mundo? ¿No? ¿Por qué el argumento que siempre tenemos a la mano? ¿Por qué existen las guerras? ¿Por qué existe tanta desigualdad social? ¿Por qué existe hambre en el mundo? ¿Por qué vemos que gente que tiene la necesidad de comer no tiene dinero para poder comer? ¿Por qué vemos que hay tanta carencia en el mundo? ¿Por qué vemos a tanta gente malvada siguiendo, continuando haciendo el mal a los demás? ¿Por qué observamos que todo esto sucede a nuestro alrededor? Pero todavía más importante,
¿Por qué pasan estas cosas malas? ¿Acaso Dios no sabe lo que está pasando? ¿Acaso Dios no conoce lo que sucede en el mundo? ¿Qué es que Dios está mirando a otro lado, está ocupado en otras cosas? A lo mejor en la Tierra, en la luna de Saturno, está pasando otra cosa todavía más importante que aquí. O qué es o por qué es que Dios no hace nada. Y si es que Dios sí sabe, ¿por qué no hace nada? ¿No? Este conflicto, aquí es donde vamos a empezar a comprender que literalmente este tema es mucho más complicado de lo que el texto lo ejemplifica de manera simple, ¿no? Porque nos da mucho material para poder hacernos varias preguntas y que incluso estas preguntas han llevado al cuestionamiento y a la deducción lógica de decir, entonces Dios no existe, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo es que se ha llegado a esta conclusión? Primero, porque podemos pensar, ¿por qué pasan las cosas malas en el mundo? ¿Acaso Dios no sabe qué pasa? Primero, si Dios sabe que pasan, entonces ¿por qué no hace algo para detenerlas? ¿Porque Dios quiere que pasen? Entonces Dios es un Dios malvado, es un Dios perverso. Y si Dios no sabe qué pasan, entonces no es Dios, porque no lo sabe todo, ¿sí? Entonces, una de las premisas es de que dicen que Dios es bueno, Dios es todo bueno, Dios es toda bondad, Dios es bueno, no hay maldad en Dios. Entonces, si no hay maldad en Dios y Dios sabe que las cosas pasan y nos permite que pasen, entonces no es Dios, porque es un Dios perverso, es otra cosa que no es Dios, ¿sí? Pero entonces, si Dios no sabe lo que está sucediendo aquí en la tierra, no sabe lo que pasa, entonces tampoco es Dios, porque no lo sabe todo. Entonces las personas pueden decir, o es un Dios malvado o Dios no existe. Y las dos nos concluyen a que Dios no existe, porque si Dios es todo bueno, no puede ser un Dios malvado, entonces Dios no existe. Si Dios, si sí existe Dios, si Dios lo sabe, si Dios, perdón, si Dios existe, pero no sabe lo que está pasando, entonces no es Dios, entonces tampoco Dios existe. ¿Sí me explicó? Aquí empezamos a traer un concepto, un conflicto filosófico que todavía es más complicado de lo que el enunciado simplemente fue. Porque no estamos hablando de solamente teorías, sino que estamos hablando de cosas reales, cosas que suceden en la vida diaria, ¿no? O sea, todos los días nos levantamos en las mañanas, damos gracias a Dios porque nos despertamos, hacemos nuestro aseo personal y mientras nos preparamos para ir a hacer nuestras labores, prendemos la tele. Y cuando prendemos la tele, vemos las noticias. Y en las noticias lo que vemos es que ya empezó, ya se levantó una revuelta en tal país, que ya hubo un golpe de estado en otro, que las lluvias intensas están ahogando Italia, que el calor extremo está quemando los bosques en California, que ya hubo otro tsunami en Japón, que hubo otro terremoto en Japón, que también por allá otro presidente ya se le fue con dinero, que por allá hubo un golpe en una cárcel y que mataron a 1.500 personas, como por ejemplo lo que está sucediendo actualmente en Haití, ¿no? Que ya está en un estado de ingobernabilidad, lo que está sucediendo también en Ecuador, lo que está pasando en muchos países de América Latina, la guerra en Ucrania, que ya lleva 2 años, lo que está sucediendo en Israel con Palestina, que es un tema súper que se podría hacer en estos momentos el tópico de saber es bueno o es malo, están en contra, están a favor, están matando, están asesinando, están defendiendo su territorio. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo poder saber que esto es bueno o es malo? Dios, ¿por qué lo permite? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿No? Dios no sabe qué pasan las cosas. Y si Dios sabe que pasan las cosas, ¿por qué no hace nada? ¿Porque no quiere o porque no puede? ¿Porque no quiere o porque no puede hacer nada? Si no quiere, entonces es un Dios perverso que quiere ver el mal en este mundo. Y si lo es porque no puede, entonces no es Dios. Este tipo de argumentos los podemos encontrar en muchas corrientes filosóficas que han tratado de responder al tema de la maldad en el mundo, ¿no? Porque cuando hablamos de libre albedrío, inevitablemente
tenemos que hablar de bien y mal, ¿sí? Siempre, cuando hablamos del libre albedrío del ser humano, hablamos de esta capacidad del ser humano de elegir entre lo bueno y lo malo. Y si hablamos de que Dios existe y que da libertad de elección, entonces siempre va a estar este cuestionamiento de por qué existe el mal en él. Por ejemplo, el ateísmo sostiene que Dios no existe, ¿no? Simplemente dice Dios no existe. No existe realmente Dios. Sin embargo, el deísmo dice Dios existe, pero le damos igual, o ni siquiera sabe que existimos o interactúa con nosotros. O sea, sí existe un Dios, pero totalmente es ajeno de nuestra existencia, ¿no? No le importa realmente si existimos o no. El malteísmo dice Dios existe, pero es malvado. ¿Qué quiere decir esto? Que él procura el mal, que desea que prospere el mal. El teísmo escéptico dice, el mal es parte de un plan de Dios que nosotros no entendemos. El mal es parte de un plan de Dios que nosotros no entendemos. O también, como decía Agustín de Hipona, el concepto del yin y el yang, que es el mal es solo una ilusión humana de algo que malinterpretamos o que en realidad no percibimos de forma completa, ¿no? El mal es una prueba de que Dios pone a prueba a los creyentes para alcanzar un bien superior, para poder alcanzar su libre albedrío. Así es como lo aborda la Teodicea de Irineo. O los agnósticos, por ejemplo, que dicen que Dios no es perfecto y que por eso es que existe el mal. Hay quienes sostienen que, por ejemplo, si Dios existiera y si Dios es perfecto, entonces no debería de existir el mal, porque el mal pareciera ser un defecto en vez de ser una virtud, ¿no? Entonces estamos en un conflicto filosófico todavía mucho más grande de lo que podríamos estar asumiendo en este principio. Hay cosas, muchas más cosas que explorar antes de poder aceptar de una manera dogmática que Dios recompensa y sanciona, porque primero entonces habría que definir qué recompensa y qué sanciona, y eso nos hace preguntarnos qué es el mal, ¿no? Y el conocimiento de Dios respecto del mal. Si Dios sabe que algo malo va a suceder o que determinado individuo va a hacer algo malo o causar daño a alguien, ¿por qué no lo detiene? ¿Por qué no hace algo para impedirlo? ¿No? Dios existe y sabe lo que va a suceder y sabe que tal persona va a asesinar a otra persona y no hace nada para impedirlo. Sabe que va a morir un inocente y no hace nada para impedirlo. ¿Por qué no lo detiene? Estas son las premisas que abren nuestro debate en esta clase. Estas son las preguntas, no las premisas, son las preguntas, mejor dicho, que abren el debate en esta clase, en esta primera clase. El tema que vamos a desarrollar hoy va a ser justamente el mal y el conocimiento de Dios. Ya hablamos en la clase pasada sobre cómo es el conocimiento de Dios, cómo es que Dios y el conocimiento es. Hoy vamos a profundizar más sobre este tema desde la perspectiva del judaísmo, pero para que podamos tener un panorama claro del libre albedrío, primero hay que definir, según el judaísmo, qué percibe como lo que es la maldad o qué es lo malo, ¿sí? Que no es algo sencillo de explicar como en otras doctrinas. Por ejemplo, el cristianismo o el catolicismo está muy sencillo. ¿Por qué? Porque ellos parten de que Dios es lo bueno y que el diablo es lo malo, ¿no? Entonces ya desde ahí, pues es muy sencillo hacer una distinción. No es que Dios no exista, es que el mal está ganando, es que en el partido de la vida el diablo lleva la delantera, ya metió 2, 3 goles y le está haciendo manita de puerco al árbitro y por eso está ganando terreno, ¿no? Cualquier cosa que se te pueda ocurrir con respecto a eso, le da una explicación mucho más práctica, mucho más sencilla. Es el chanclas, es el diablo y sus diablitos que están haciendo de las suyas, ya estaba escrito, pero van a venir potestades del cielo y después los van a quitar, pero esto tiene que suceder, bla, 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 ¿no?
Otros sistemas religiosos tienen su explicación muy rápida. Pero ¿qué pasa con el judaísmo? ¿Qué pasa con el monoteísmo de la Torah? La postura monoteísta sostiene que Dios ha creado todo, que todo proviene de una misma fuente, que todo proviene de una misma usina, que todo proviene del Creador. Por lo tanto, el comprender la existencia del mal como creación de Dios es mucho más difícil de poderlo entender como ser humano. Entonces, ¿Dios realmente quiere que haya mal en el mundo? ¿Dios desea la maldad en el mundo? ¿La maldad es una creación de Dios? Porque la postura pagana dice que Dios es bueno y el diablo es malo, ¿no? Pero la postura monoteísta trae otra versión, trae otra dicotomía. Y aquí es donde el conflicto, donde el problema se vuelve más eh, espinoso, se vuelve más peliagudo, porque las cosas ya no se ven tan sencillas como para poder distinguirlas entre solamente entre esto es bueno y esto es malo. Por lo tanto, para poder entender cuál es la postura monoteísta respecto del tema, primero hay que comprender qué es el mal. ¿Qué es el mal? ¿Existe realmente el mal en el universo? Y si existe el mal en el universo, en el mundo, ¿en qué parte habita? ¿En dónde lo encontramos? Como por ejemplo, yo vivo en Santa Anita número 11. ¿Dónde vive el mal? ¿En dónde está ubicado? ¿Habita en un lugar en específico, en alguna parte de la galaxia? ¿O es algo intangible que está en el aire, está en el ambiente, es una propiedad o es una cualidad propia del hombre? Entonces habría que preguntarnos, ¿entonces el hombre es malo por naturaleza? ¿El hombre nace con cierto nivel de maldad? Cada persona tiene una cierta cantidad de maldad entre sí, en sí misma, pero algunos tienen más y otros tienen menos, y es por eso que algunos son más malos que otros. ¿Qué es lo que dice respecto a la maldad del judaísmo? Primero, vamos a comprender que cuando hablamos de maldad o de lo malo, en realidad en la Torá, cuando se habla de malo, no existe literalmente, tiene una idea totalmente contraria a lo que nosotros conocemos como malo, ¿no? La maldad. Regularmente la maldad siempre hace, la palabra malo, maldad o maldito, hace referencia a cuestiones negativas, tiene una connotación negativa, algo que daña, algo que agrede al bienestar del individuo, de la persona, de la sociedad, algo que va en contra de sus objetivos, algo que atenta contra su propia integridad, ya sea física, moral o espiritual. Es algo totalmente antagónico al bienestar, a lo bueno, a lo virtuoso. Lo malo es un sinónimo de todo aquello que no es virtuoso, todo aquello que es decadente, todo aquello que deconstruye y no construye. Lo malo es una contraposición de todo aquello que pueda ser luminoso. Lo malo es obscuridad, lo malo es todo lo que podamos imaginar de alrededor de la palabra malo, es lo que nuestro imaginario colectivo construye respecto a este signo semántico. Pero el judaísmo, ¿cómo ve la maldad? ¿Qué percibe realmente la maldad? Otras doctrinas perciben la maldad como el pecado, ¿no? Y a partir, hablando de otros sistemas religiosos, y a partir de esta mala concepción de la palabra pecado, es cuando empezamos a tener una mala concepción de la palabra recompensa y sanción, ¿sí? Porque si se dan cuenta, en la Torá nunca hemos hablado, por lo menos que hemos hablado en este curso, no hemos hablado de un tema del pecado, ni mucho menos algo que sea conocido como el pecado original. Estamos hablando de algo que se llama recompensa y sanción respecto a qué? Respecto a las acciones del ser humano. Pero sin embargo, los sistemas dualísticos o paganos tienen menos problema de poder explicar el mal, ya que los mismos dioses podían ser malos, porque no eran omnipresentes y tampoco habían demonios con poderes absolutos, sino que tenían o unos eran malos o unos eran buenos.
podían luchar. En el judaísmo, creer en la idea de que Dios pueda desear el sufrimiento del hombre es algo que cuesta trabajo. Sin embargo, el rabino Hammer nos explica que para poder tener claro lo que opina el judaísmo respecto a esto, hay que primero comprender que en el judaísmo no existe una doctrina del pecado como en el cristianismo, ¿sí? Es decir, la palabra pecado no aparece en el libro del Génesis, en el libro del Bereshit, en la historia de Adán, como se suele interpretar en la iglesia cristiana o católica. ¿Por qué? Porque para ellos, con el pecado de Adán, pecamos todos, ¿sí? Pero el judaísmo utiliza el concepto del arrepentimiento, de la teshuvah, para poder decir que cada persona puede retornar de un camino desviado, pero nunca dice de un pecado, ¿sí? O sea, dice que puedes, el concepto de la teshuvah, que es interpretada como arrepentimiento, no hace referencia a que te arrepientas de un pecado, ¿no? Dice, sino que retornes al camino después de una mala acción. Por lo tanto, aquí ya se resignifica mucho. La teshuvá habla de una acción de retorno, de regresar, no de sentirte conquistado ni mal por un pecado que hayas cometido. La pregunta del judaísmo no es cómo superar el pecado original, sino cómo supera el hombre su tendencia hacia el mal, sino cómo supera el hombre su tendencia hacia el mal. ¿Qué quiero decir con esto entonces? Que no es que exista pecado en el mundo, ¿sí? No es que exista un pecado en específico o una maldad en el mundo, sino que el hombre tiene cierta inclinación hacia lo que no es bueno. La palabra mal tampoco es la semántica original de la palabra ra. Es decir, que cuando nosotros escuchamos en el texto que dice, y Dios puso en el jardín el libro, el árbol de la ciencia del bien y del mal, cuando el texto habla de bien y de mal, no se refiere a algo que sea positivo o negativo, luminoso o oscuro, malo y bueno. No hace referencia a esto, sino hace referencia a dos partes de un todo, ¿sí? El tema es de que nosotros cuando escuchamos el árbol de la ciencia del bien y del mal, luego empezamos a ver cosas bonitas, cosas luminosas, pajaritos y aves de un lado, y la maldad con murciélagos, con calabazas, con árboles secos, con cosas feas, oscuras, tétricas, con monstruos, ¿no? Y empezamos a asociar. El tema es que cuando nosotros escuchamos la palabra mal, tenemos un concepto semántico ya predestinado, prescrito, preestructurado en nuestro saber, que nos hace pensar que todo eso que es antagónico, que es malo. Pero en realidad, según las discusiones de muchos sabios, estos dos conceptos de top y ra, es decir, de bueno y malo, se pueden interpretar más bien como las dos partes de un todo, como el yin y el yang, ¿sí? Como estas partes que son yuxtapuestas, pero que no necesariamente una es la buena y otra es la mala, uno es el protagonista y otro es el antagonista, que uno tiene todas las virtudes y otro tiene todas las carencias. No, sino que simplemente son dos cosas que son diferentes, pero que en conjunto forman una parte de un todo. O sea, que ni siquiera el concepto de mal está bien explicado en la narración cristiana. Y que también el concepto de mal que nosotros tenemos en un contexto religioso ha sido mal aprendida. Y por lo tanto, entenderla de esa manera desde la perspectiva del judaísmo es un error. El mal no es algo propiamente malo como nosotros lo entendemos, sino es algo que es antagónico a otra cosa. Es algo distinto, es algo diferente a otra cosa, a lo que conocemos como top, como bueno. Como el texto no aparece la palabra pecado, puede ser entonces que Adán y Eva eran inocentes en realidad y que perdieron su inocencia. O sea, no es que hayan pecado como nosotros lo hemos comprendido en otras iglesias, en otros sistemas religiosos, que el pecado original es el pecado de Adán y Eva.
sino realmente el texto no dice que era pecado. Fue una pérdida de inocencia, podríamos decir. No necesariamente fue una acción pecaminosa, es decir, no necesariamente fue una acción plenamente de la maldad. Frente a este concepto, el rabino Hammer indaga sobre la diferencia entre lo que es una desobediencia de una acción y una acción maldosa, ¿sí? Que no es lo mismo. O sea, tú le puedes decir a tu hijo, y creo que a lo mejor esto nos puede servir como papá, si todos somos papás aquí en la sala, podemos comprender. Tienes a tu hijo y le dices, oye, no quiero que te vayas por ese camino, o no quiero que hagas tal o cual cosa, o no quiero que comas una galleta antes de la comida, ¿no? Y lo hace, te desobedece. Pero tú puedes distinguir cuando esa desobediencia es solo porque es inquieto, porque ya tenía hambre, porque se le olvidó, porque fue un error, o porque lo hizo con toda la intención de retar tu autoridad, con toda la intención de hacer una maldad, con toda la intención de hacer un daño. Uno como papá lo percibe, lo comprende. Cuando uno puede observar o percibir eso, entonces toma la recompensa o la sanción, va en otra proporción, va en otra medida, ¿no? Pero no necesariamente el desobedecer quiere decir que sea un acto maligno, ¿sí? Que sea un acto de maldad. Puede ser una inocencia. ¿Cuántas veces los niños le dicen, no te subas a ese árbol? Pero el niño dice, pero ¿cómo no me voy a subir si está bien alto y yo quiero y yo sé que puedo y me quiero medir mi fuerza y se sube? Pero no lo hizo por ir en tu contra, sino porque tuvo otras motivaciones, tuvo otros deseos. Y no necesariamente es un acto de maldad, ¿sí me explico? O sea, el desobedecer una instrucción, una orden, no necesariamente es una acción maldosa. ¿Cómo puede saber un niño que está mal una acción que comete si antes alguien no le ha dicho que lo que está haciendo está equivocado, está mal? El adjetivo maldito en la Torá es utilizado para hablar de la serpiente y no de Adán, ni de Eva. El adjetivo de maldito es utilizado para hablar de la serpiente, pero no de Adán ni de Eva. Y según con esto, el rabino Hammer, hay una diferencia entre ser desobediente y hacer una maldad. Ahí es cuando podemos ejemplificar. O sea, Adán y Eva fueron desobedientes, pero ¿quién realmente hizo la maldad? La serpiente. Porque la serpiente, ¿qué fue lo que hizo? Tentó. Entonces, de ahí podemos deducir otra cosa, que la maldad no es propiamente una acción, sino una ¿qué? Una tentación, una posibilidad de tomar un sendero distinto, ¿sí? Y eso no necesariamente es sencillo distinguir entre si es bueno o es malo, ¿sí? Aquí es donde podemos comprender. Volvemos a recapitular. La Torah, para referirse a maldición o maldito, se refiere a la serpiente, pero no a Adán ni a Eva. Ahí podemos diferenciar entre ser desobediente y hacer una maldad. Por lo tanto, ser mala persona implica herir a otras personas, ya sea física, emocional o psicológicamente, por un interés en particular. Y según él, el rabino Hammer, esa idea es fundamentada con la diferencia entre los castigos de Dios en la generación del diluvio y los castigos de Dios con la generación de la Torre de Babel. ¿Cuáles fueron las generaciones más perversas? ¿Cuáles fueron las transgresiones, primero que habría que ver, que hubo en la generación del diluvio y la generación de la Torre de Babel? Todos recordamos que la generación del diluvio fue perversa porque robaba, ¿no? Dice, y toda la tierra se corrompió, y toda la tierra robaba y asesinaba y violaba, ¿no? Pero en la Torre de Babel, ¿cuál fue la transgresión? Que todos se unieron en contra de Dios, ¿no? Porque todos crearon una torre con la intención de desafiar el poder de Dios. ¿Por qué uno fue destruido y por qué la otra solamente fue confundida? ¿Por qué una generación mereció ser totalmente destruida y otra generación mereció ser únicamente confundida?
A primera vista parecería que es más grave el tentar a Dios, ¿no? El retar a Dios, el hacer una guerra en contra de Dios. Sin embargo, la Torá nos enseña que para Dios es más grave que el hombre atente contra sí mismo que contra Dios. En la generación del diluvio, el hombre atentaba contra la sociedad, contra el bienestar de la sociedad. Estaba atentando contra el mismo. Mataba, asesinaba, robaba a su igual. Y en la generación de la Torre de Babel, en realidad, la guerra era contra Dios. Todos se unieron y todos trabajaban en armonía y todos eran un solo hombre, decía, y todos trabajaban como una sola alma, dice la Torá. Y Dios no los destruyó, Dios solo los confundió. El castigo de la generación de la Torre de Babel fue más liviano porque desobedecieron a Dios, pero se amaban entre ellos. Mientras que la generación del diluvio, las personas eran violentadas entre ellas mismas. Aquí entonces entendemos realmente cómo la Torá nos muestra lo que se entiende por verdadera maldad, ¿no? Por verdadera destrucción, por lo que es lo malo. No necesariamente es desobedecer una orden, una instrucción, sino es algo que tienta al individuo. La primera vez que aparece el mal en la Torá, ya en su forma extrema, ya en su forma, digamos que de mayor exposición, es en el primer asesinato que narra la historia, que es cuando Caín asesina a su hermano. Es la primera vez también que se hace referencia a la palabra pecado. Antes del asesinato y frente a las ofrendas de Caín y Abel, Dios dice a Caín, ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Ciertamente, si has de hacer bien, te erguirás. Mas si no lo hicieres el bien, el pecado yace a la puerta, hacia ti dirige su deseo, mas tú lo habrás de dominar. Aquí, en Génesis capítulo 4 versículo 7, el mal no es algo que esté dentro del ser humano, ¿sí? Sino es una posibilidad. Es decir, que se está definiendo como una tentación para que el hombre pueda, ¿qué? Dominar, para que el hombre pueda controlar. Hay un tono de esperanzador en las palabras de Dios, pero infelizmente el hombre pues no siempre domina esa tentación. Los rabinos interpretaron esto como la inclinación para el mal y las motivaciones para el mal son infinitas y quizá no concebibles y no conocibles, perdón, para todo ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Primeramente que el mal, o sea, no es que exista propiamente el mal en el mundo, ¿sí? No es que Dios haya creado el mal. Este es un nivel de explicación que estoy dando, ¿sí? No es que Dios haya creado propiamente el mal y que Dios prospere el mal o que desee el mal. Es decir, que el mal debe de entenderse más bien como algo que se encuentra en el camino para tentar, para proporcionar una decisión, para no condicionar, sino para, ¿qué palabra estoy buscando? Para brindar la ocasión de tomar una decisión, para estimular un escenario de toma de decisión. La Torá no explica el por qué Dios crea al hombre con esta inclinación. Lo que menciona la Torá es que para Dios esta es la razón de haber hecho el diluvio, con la esperanza de que a través de la familia de Noah se creara una nueva especie humana mejor a partir de una familia no corrompida. Es decir, que no hay un mal inherente en el universo, sino que el mal es parte integral de la naturaleza del hombre. Solo la disciplina es capaz de combatirla. En las palabras del rabino Hammer, no existe problema con la misericordia de Dios. El problema en realidad reside en el aprendizaje del hombre para dominarse. El problema es el mal originado y no
el pecado original. Es decir, no es lo que nosotros conocemos como pecado original, sino esta tentación a la cual uno suele. Ya desde aquí podemos comprender de una manera distinta que no es que Dios crea el mal, lo forma, lo pone en el mundo y a una persona le pone, tú eres malo, tú eres bueno, tú eres vasija de honra, tú eres de deshonra, tú eres vaso de ira, tú eres vaso de bendición, ¿no? Como se dice en la iglesia cristiana. O sea, no es así. Y tampoco es de que el hombre sea malo o bueno propiamente. Ni propiamente es totalmente malo ni totalmente bueno, sino que tiene una inclinación para tomar una decisión hacia lo bueno y hacia lo malo, dependiendo dependiendo de la circunstancia, dependiendo de la situación. Este es un nivel de explicación respecto a respecto a este concepto. Ahora, vamos a otro nivel de poder para poder explicar esto de una manera un poquito más gráfica o a lo mejor un poco más simple, pero también contundente. Es cierto que Dios creó todo, ¿estamos de acuerdo? Por lo tanto, a pesar de que la gente se niegue a esa realidad, se debe de decir que Dios creó el mal, ¿no? Por abordarlo desde otra perspectiva. Es Dios quien debe haber creado la idea del mal. Pero si Dios es bueno, ¿cómo pudo haber creado la idea del mal? ¿Cómo pudo haber creado este mal? El bien existe porque Dios lo deseó. La explicación a si Dios existe, ¿por qué existe el mal? Bueno, el bien existe porque Dios desea que existe el bien, pero el mal existe porque Dios no desea que exista el mal. ¿Cómo es esto, Israel? ¿Cómo es esto posible? A ver, repitamos. El bien existe porque Dios desea que exista el bien, pero el mal existe porque Dios no lo desea. Entendamos esto. Si un humano desea algo pero en realidad no hace absolutamente nada para obtenerlo, pues no ocurre, ¿no? Por ejemplo, uno puede desear un pastel y con todo su corazón desearlo, decir es que yo de verdad lo deseo, como no tienes una idea. Pero si no se hace nada ni para ir a comprarlo, ni para prepararlo, ni para hacerlo, ni absolutamente nada, pues no se va a materializar a menos de que alguien se lo haga, ¿no? O sea, simplemente por desearlo muchísimo no va a suceder. Pero cuando estamos hablando de Dios, su deseo es un deseo creador en la realidad. Los sabios de la Cábala, del misticismo jasídico también, nos dicen que el deseo de Dios no es propiamente una carencia. Es decir, no es que a Dios le haga falta algo, porque regularmente podemos entender a que nuestro deseo es como el deseo de Dios. O más bien, no, el deseo de Dios puede ser como nuestro deseo y no es así. Cuando nosotros deseamos algo es porque nos hace falta, ¿sí? Por ejemplo, el tema del pastel. Yo deseo un pastel porque no lo tengo. Deseo un pastel. A diferencia de Dios, concepto de deseo no es porque Él carezca de algo, sino porque tiene la intención de otorgar, de brindar. El deseo tiene otro origen, que es algo que es para poder brindar, un otorgamiento. Y su deseo, por lo tanto, es creador, es dador, es benefactor. Y su deseo, cuando Él desea algo, se convierte en realidad. Cuando Dios deseó hacer el mundo, hizo el mundo, ¿no? Así dice la Torá. Y Dios deseó hacer el mundo y el mundo se hizo. Si lo desea Dios, existe. El Todopoderoso lo puede hacer que exista. Después de todo, es el Todopoderoso. Pero podríamos evitar que existiera algo. El deseo de Dios podría cambiar a que no existiera algo. Sí, lo mismo aplica cuando Dios no desea algo. Esto también se hace real. Cuando Dios desea que algo no exista, esto también se materializa. Si Dios decide que no desea algo, entonces esa misma decisión hace que esa cosa exista. Los poderes de Dios hacen que se cree esto que Él no desea. El mal es lo que Dios no desea, por lo tanto, existe.
pero el mal pero lo malo o el mal no existe de la misma manera que existe el bien. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios quiere el bien, por lo tanto su existencia es verdadera y eterna. Pero el mal, al contrario, existe como algo negativo. Entonces, no es eterno. La existencia no es, la maldad, esta aparente maldad, no es eterna. Es algo que Dios no desea, por lo tanto su existencia es endeble y temporal. No es algo verdadero y tangible, no es algo verdadero y constante, ¿sí? O eterno, sino que es endeble y temporal. El mal no es sino una entidad indeseada, un camino que no debe de ser tomado, pero que debe de estar, porque si no, no habría capacidad de elección. ¿Sí me explico? Vamos a ponerlo así para que se explique de una forma mejor. Yo quiero, Dios dice, quiero dar el bien, deseo dar el bien, pero para poder otorgar el bien tengo que dar esa ocasión para que ese bien exista. ¿Y cómo voy a dar esa ocasión para que ese bien exista? Tengo que crear lo contrario del bien, que es el mal, para que el individuo al cual le deseo yo dar el bien lo pueda elegir. Y para eso es que necesito que exista este camino no deseado, que es el mal. Pero no para que él lo transite, sino para que él elija lo bueno y no lo malo. Pero eso es una decisión que solo él puede tomar. Por eso no puede existir el bien sin el mal. ¿Sí me explico? Pero entendiendo como mal, no como esto negativo, malo, impuro, demoníaco, luciferino, trastocado, con brujas y demonios y duendes y todo lo malo de los panteones, sino como esta posibilidad de elegir, como esta tentación. Para que pueda existir un sendero virtuoso, debe de existir el sendero no virtuoso. Y este se le debe de presentar al hombre como una ocasión para poder elegir. Pero no es que Dios quiera que este exista, sino que lo tiene que poner ahí para que exista el otro. ¿Sí me explicó? Nuestras malas elecciones en realidad convierten al mal en una existencia más real de lo que debería de ser. No es para que éste fuera consolidado en un camino virtuoso, sino que éste no fuera elegido nunca, pero tiene que estar ahí para poder ser una elección. Si no, no sería una elección. Finalmente, el mal no puede prevalecer. Es un fantasma realmente no deseado, es una ilusión temporal que fue una fachada con la intención de que el hombre pudiera elegir el bien. Con el tiempo, el mal se disipará. Y esto es lo que veremos. Esto en particular lo veremos a profundidad cuando hablemos de la época mesiánica, cuando hablemos del Mashiach, sobre qué va a suceder con el bien. Pero bueno, esta es una forma de poder explicar esta parte de lo que es esto que estamos entendiendo, que debemos de comprender de manera distinta sobre lo que es malo. O sea, lo malo no es propiamente la acción del hombre. Según el judaísmo, esta maldad o esto malo es una contraposición de algo que se presenta como tentación delante del hombre para que él pueda elegir, con la intención de que pueda recibir del top, de lo bueno. Ya desde ahí entonces, comprender este concepto de malo nos ayudará a comprender o tener un concepto más amplio o una visión distinta, mejor dicho, de por qué el mundo es como está o está como está, y eso no condicionaría la existencia del creador versus otros tipos de pensamientos filosóficos, como el de si Dios es bueno y existe el mal, entonces Dios no existe, ¿no? O si Dios es bueno y permite la existencia del mal, entonces es un Dios malvado, ¿no? O si Dios permite la existencia del mal porque no puede hacer nada por él, entonces no es Dios. Todo este tipo de cosas parten, si se dan cuenta, no de una mala concepción de Dios, sino de una mala concepción de lo que es lo malo, de un error de lo que es lo malo. Y desde el judaísmo comprendemos, aprendemos que Dios y el mal y el conocimiento de lo malo son totalmente distintos a lo que habíamos aprendido en otros sistemas religiosos e incluso en otros programas, en otras perspectivas filosóficas.
una pregunta más para cerrar. Porque yo sé que este tema es denso, yo sé que esta clase se va a extender bastante y gracias a Dios vamos a tener unas, yo creo, 4 o 5 sesiones de este principio. Pero, ¿qué pasa? Ok, pero ¿qué pasa cuando este mal, que aparentemente proviene de el hombre, es decir, cuando el hombre hace guerra, cuando el hombre toma malas decisiones, cuando el hombre toma estas elecciones propias, pues todos podemos entender este mal en esos términos, ¿no? Que es una decisión del hombre. El que vaya asesina, el que vaya roba, el que vaya se droga, el que toma la mala decisión de hacer porque fue caído en la tentación. Pero ¿qué pasa con el mal que aparentemente proviene únicamente de Dios y que Dios es el único responsable? Que no influye en ningún sentido la decisión de ningún hombre. ¿Cómo en qué escenario? Por ejemplo, un niño con cáncer, un niño con leucemia, un niño con SIDA. ¿Qué pasa cuando existe este mal que aparentemente no proviene de la elección del hombre, sino más bien sí proviene directamente de Dios? ¿Por qué Dios permite que pase esto? ¿Por qué hay tantos niños que mueren desahuciados en hospitales? ¿Por qué hay tantos niños que mueren día a día con enfermedades terminales? ¿Qué pasa con este aparente mal que no proviene del hombre, sino más bien pareciera que es totalmente proveniente de Dios? ¿Es el destino? ¿Es la fortuna? ¿Es una mala suerte? ¿Qué podemos hacer respecto de esto? ¿Cómo respondemos a esta pregunta? Con ayuda del cielo, la próxima clase la vamos a tratar de responder. Hasta aquí la clase del día de hoy. Si tienen alguna duda, algún comentario, algo que quieran hacer, con mucho gusto voy a dejar un par de minutos para poder intercambiar preguntas, consultas o comentarios. Yo tengo una duda. Sí, adelante. Eh, Me quedó eh, cuando usted dice Dios no quiere el mal, no quiere el mal, no sé si lo entendí bien o no, no quiso crear el mal, pero sin embargo se creó igual. Entonces estaríamos diciendo como que, o sea, está el mal en contra de la voluntad de Dios y entonces como si no hay nada. Ok, vamos a poner un ejemplo un poquito más práctico respecto a eso, para que podamos también quedar claros, un poco claro con respecto a lo que es realmente el libre albedrío. Imaginemos una ciudad en la que todo el mundo son ricos. Es decir, no hay ni una sola persona que le hace falta dinero. Todos tienen suplidas todas sus necesidades, todos tienen suficiente dinero en su casa como para poder vestir, comer, dormir, vivir sin problema alguno. Pero todos debemos de cumplir una mitzvah, un precepto que es la de darse de acá, es decir, la de dar caridad, ¿no? La de hacer justicia social. ¿Cómo puedes cumplir ese precepto si a nadie le hace falta nada? ¿Cómo lo puedes hacer? No lo podría yo cumplir. ¿Por qué? Pues porque no hay ocasión, no tengo oportunidad de hacerlo, porque aquí a nadie le hace falta nada. Si yo voy con una acá me dice, no, 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 yo estoy bien, gracias, a mí no me hace falta. No, a mí tampoco, no, yo estoy bien, no, todos están bien, aquí todos están bien. Entonces, ¿a quién? ¿No? ¿Qué es lo que tiene que hacer Dios? Crear una carencia, crear una ausencia, crear una falta, ¿no? Algo que aparentemente es malo. ¿Para qué? Para que se pueda dar la oportunidad de hacer un bien o de tener este bien, elegir por este bien. Esto que aparentemente es Entonces, malo es lo que da la ocasión de poder elegir. Sí, ok. Entonces el mal lo podríamos describir como la carencia para aprender algo.
Exacto. Para eso fue creado también. Incluso de alguna forma, la filosofía socrática dice que las personas no son propiamente malas, sino más que por ignorancia, porque carecen de conocimiento, porque la persona que tuviera el conocimiento de lo virtuoso no actuaría de manera mala, sino que son malas por ignorancia, ¿no? Aquí lo traigo a cuenta, ¿por qué? Porque hace referencia justamente a esta carencia. En el caso de lo bueno y lo malo, lo que quiero traer es que debe de existir este camino para poder tomar una elección, ¿sí? Porque no puedes entonces decir que una persona es propiamente buena si solamente tiene el camino del bien. Tiene que tener este sendero opcional, que no es para que lo elija, pero debe de estar ahí para que tenga la opción de elegir, porque si solamente tiene el sendero del bien, en realidad no tiene elección. En realidad no tenía otra opción, en realidad tenía que ser así. Entonces, ¿cuál es la virtud? ¿Cuál es lo virtuoso? ¿Cuál es el mérito? No hay un mérito, no hay un regalo que dar, ¿sí? O sea, no hay nada, porque él no se ha hecho meritorio de nada, porque no hizo nada más que lo que tenía que hacer, la única opción que tenía. El mal es un sendero que Dios ha creado no porque desee, sino porque justamente no lo desea y para que debe de estar ahí para que nadie lo elija, pero debe de estar, porque si no, nadie elige. ¿Sí me explico? Debe de haber esta condición. No sé si fui claro. ¿Sí? Perfecto. Excelente. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues con esto estoy terminando la clase del día de hoy. Ha sido un placer, de verdad. Esto va a seguir poniéndose más peliagudo, chincuencuenchón, así que vamos a darle con todo. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar conectados. Y bueno, la próxima semana, con ayuda del cielo, vamos a ver si nos podemos conectar y continuar con esta clase que va a seguir abordando esta pregunta que acabamos de hacer, de qué pasa con este mal que aparentemente sí viene directamente de Dios. ¿Qué hacemos con eso? ¿No? Listo. Les deseo a todos que tengan una excelente semana. Les mando un fuerte abrazo. Que Gracias, Dios les multipliquen bendiciones y nos vemos la próxima. gracias, Shalom, shalom. gracias. Chao, chao.